Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal. Ofreceos a Dios como hombres de la muerte, como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio vuestros miembros como instrumento del bien. Porque el pecado no os dominará, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo, ¿no sabéis que al ofreceos a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a alguien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Salmo responsorial. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, ¿cuántos nos asaltaban los hombres? Nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra vosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no os entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no se dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola para nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos los bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más se le exigirá.
Palabra, el Evangelio del Señor. Bueno, hoy para variar un poco y según una petición hacemos todo hoy en español, ¿no? Para no olvidarnos también de nuestras buenas costumbres. El Evangelio hoy repite una idea que ya habíamos oído como un par de semanas atrás, sobre todo en la última frase. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más se le exigirá. Habíamos oído antes que también al que poco tiene, hasta ese poco que tiene se le quitará si no es fiel, si no es digno, y al que mucho tiene todavía más se le va a dar. Bueno, esto sigue la misma línea, la misma lógica. En cuanto cuando se confía tanto, se espera tanto. El Señor tiene derecho, digamos, de cobrar eso lo que nos ha dado. Tantas gracias, tantas bendiciones, tantos talentos, que por mucho que tenemos, también se puede exigir más. Y claro, el que no tiene, bueno, ¿cómo se le va a exigir lo que no tiene? Es una cuestión de justicia al final. Pero este Evangelio, según San Lucas, que nos dice de estar en esa vigilancia permanente que Cristo nos advierte, sobre todo en esa preparación espiritual, preparación para ese encuentro con el Señor en el último día, un día que no sabemos cuándo será. Me hace recordar de una práctica que en este país se hizo por mucho tiempo, hasta ahora todavía se hace, en cuanto a preparación para, como dice en el Evangelio, un ladrón que uno no sabe cuándo viene. Bueno, la preparación espiritual, que es parte del combate espiritual, del mal o del maligno, o como San Ignacio dice, de ese mal espíritu. En los años 70 y entre los años 80 y al principio de los años 90, aquí en los Estados Unidos había la práctica en la Fuerza Aérea, que se llama The Strategic Air Command. Había una patrulla de 24 horas, siempre había una B-52, o B-52 Stratofortress, un escuadrón que daba la vuelta por todo el país, en la parte norte sobre Canadá, por el Pacífico y también por el Atlántico, 24 horas dando vueltas, vigilando el país, por si acaso enrutaba esa guerra nuclear. Cada uno de esos bombarderos B-52 tenía varias bombas atómicas, y el hecho era, bueno, una amenaza también al enemigo, a la Unión Soviética en ese momento, que si ellos if they dare to launch an attack, si ellos se atrevan a llevar un ataque, bueno, saben que en pocas horas esos bombarderos pueden también lanzar el contraataque. Por tantos años se mantuvieron escuadrones y varios cientos de aviones en el aire, tantos años haciendo una vigilancia de 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. Todavía sigue esa vigilancia, pero debajo del mar. Los submarinos nucleares también tienen esos misiles y dan su patrulla por los océanos, y se sabe que a cualquier momento que se da la orden pueden lanzar un ataque. Esta práctica, o esa táctica, mejor dicho, muchas veces se dice en inglés que es constant state of suspicion, o sea, una constante vigilancia contra el enemigo. Y eso es lo que nos está advirtiendo Cristo mismo. Si nosotros lo hacemos por un enemigo que, gracias a Dios, al final no se tuvo que hacer ese contraataque, pero funcionó, en cierto modo, esa estrategia, en cierto modo podemos lanzar la misma estrategia contra el enemigo nuestro. Hoy día se habla de cosas que son políticamente correctas, what's politically correct and what's not. Y un término que tal vez usaba mucho San Ignacio ha caído fuera de uso: el combate espiritual. El combate espiritual es una cosa actual, es una cosa que cada uno de nosotros aquí hemos debido de luchar en un momento u otro. Y la cosa que el combate espiritual, que es para llegar a esa perfección a la vida espiritual, no es solamente una batalla. Ojalá fuera una batalla que ya terminada, bueno, no tenemos que hacer nada más, pero gozar en la victoria. Pero es un combate y una campaña que dura toda la vida,
hasta que estemos con Cristo en el reino de Dios. En cierto modo, tanto como fuimos en guardia contra un enemigo que al final nunca atacó, tenemos que estar en guardia para un enemigo que sabemos que sí nos va a atacar, y de hecho nos ataca. El mal espíritu, el espíritu del maligno entra y nos está constantemente vigilando, patrullando, como dice la carta de San Pedro, como un león rugiente esperando a quien devorar. Siempre digo que el mal espíritu me conoce tan bien como yo me conozco yo mismo, y así en cuanto más me conozco, conozco cómo puede atacarme el mismo mal espíritu. Parte de la práctica del examen de conciencia ignaciano es mantenerse en ese estado de preparación. En inglés dicen constant state of readiness, porque en cuanto veo y analizo y entiendo cuáles son mis faltas, mis tentaciones, mis fuerzas y mis gracias, ya empiezo a saber por dónde puede meterse el enemigo. Y el enemigo se da cuenta de esto, porque en cuanto me conozco, él también me conoce. Y si bien conozco cuáles son mis debilidades y por dónde puede entrar el enemigo, bueno, ahí puedo reforzar ese lado. Y lo hago más difícil para el enemigo. Lo hago más difícil para que me tiente si soy consciente de dónde puede entrar la tentación. Eso es uno de los frutos de ese examen espiritual, ese examen de conciencia que debemos ejercer con mucha frecuencia. San Ignacio decía hasta 3 veces al día, si se quería, si se podía ejercer esa forma, esa preparación. Pero nos habla de una preparación del espíritu, una preparación del ánima, para siempre estar listo para ese ataque que sabemos que va a venir, porque lo hemos pasado, somos ya veteranos en eso. Pero estar preparados para ese ataque el día que venga, y también para prepararnos para ese encuentro final que será con el Señor, cuando ya finalmente podemos echar al lado esas armas de ese combate que nos duró y nos trajo esa gloria de la resurrección. Así sea, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.